Estoy embarazada de tu marido. Las palabras de Beatriz resonaron en la sala mientras acariciaba su vientre con una sonrisa en los labios. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Sentí como si alguien hubiera succionado todo el oxígeno de la habitación. Mi propia hermana, sentada en el sofá de mi casa, el mismo sofá donde tantas veces habíamos compartido secretos de adolescentes, acababa de confesarme que esperaba un hijo del hombre con quien llevaba casada 10 años. El té que acababa de servir emanaba un aroma a jazmín que ahora me revolvía el estómago. Las flores que había comprado esa mañana para alegrar la sala parecían burlarse de mí con sus colores vibrantes. Todo lo que creía sólido en mi vida se desmoronaba con la velocidad de un castillo de naipes. Y él ya lo sabe, continuó, su voz rebosante de satisfacción mientras jugueteaba con el collar de perlas que llevaba puesto. Un regalo de Alejandro en su último cumpleaños. Ahora lo entendía todo. De hecho, llevamos juntos 2 años. Alejandro te pedirá el divorcio hoy. Un zumbido agudo comenzó a sonar en mis oídos. 2 años. 730 días de mentiras. De besos vacíos. De te amo, que ahora sabía que eran falsos. Mi mente comenzó a reproducir como una película acelerada cada momento sospechoso que había ignorado deliberadamente. Las manos me temblaban tanto que tuve que dejar la taza en la mesa. El tintineo de la porcelana contra el cristal resonó como un disparo en el silencio tenso de la sala. Observé cómo una gota de té se deslizaba por el borde de la taza, dejando un pequeño rastro húmedo en el mantel que había bordado mi madre para mi boda. Qué irónico. ¿No vas a decir nada? Beatriz ladeó la cabeza, estudiándome con esa expresión de superioridad que tanto detestaba desde niña. Sus ojos, tan parecidos a los míos, brillaban con un placer casi perverso. El sabor metálico de la sangre me hizo darme cuenta de que me estaba mordiendo el interior de la mejilla. El dolor me ayudó a mantener la compostura. No le daría la satisfacción de verme quebrarme. Mi mente viajó involuntariamente a todos los momentos que ahora cobraban un nuevo significado. Las llamadas que Alejandro respondía en el balcón, los viajes de negocios que se multiplicaron en el último año, las veces que encontraba rastros de un perfume diferente en su ropa, el perfume que yo misma le había regalado a Beatriz en Navidad, en un gesto de hermana mayor que ahora me parecía patético. ¿Cuándo empezó exactamente? Mi voz salió más firme de lo que esperaba, como si perteneciera a otra persona, una persona más fuerte, más fría. Beatriz se acomodó en el sofá, disfrutando claramente del momento. ¿Recuerdas el viaje a Buenos Aires? Cuando estabas demasiado ocupada con tu ascenso para acompañarlo, el recuerdo me golpeó como una bofetada. Yo acababa de ser promovida a gerente financiera. Estábamos en medio de una auditoría crucial. Alejandro dijo que lo entendía, que era mi momento. Beatriz se ofreció a acompañarlo, argumentando que necesitaba vacaciones de la universidad. «Fue tan romántico», continuó ella, sus ojos brillando con malicia. «El hotel frente al río, las cenas a la luz de las velas. Alejandro es tan apasionado cuando está con alguien que realmente ama». Cada palabra era un puñal, pero me mantuve erguida. El dolor se transformaba en algo más oscuro, más potente. La rabia comenzaba a fluir por mis venas como lava ardiente. Siempre fuiste tan predecible, tan aburrida. Beatriz se levantó, alisando su vestido, un Versace que costaba más que su salario mensual como profesora principiante. Alejandro necesitaba pasión, aventura, no una mujer que trata el matrimonio como otro proyecto en su lista de tareas. El sonido de llaves en la puerta interrumpió su monólogo. Mi corazón dio un vuelco cuando Alejandro entró. Sus ojos recorrieron la escena, primero hacia Beatriz, luego hacia su vientre, y finalmente hacia mí. No había culpa en su mirada, solo un alivio resignado que me revolvió el estómago. «¿Le contaste?», dijo. No era una pregunta. Beatriz caminó hacia él con la gracia felina que siempre había envidiado en secreto. Lo besó en los labios, allí mismo, en la sala donde habíamos celebrado tantas Navidades en familia. El beso duró una eternidad, o quizás solo fueron segundos. El tiempo había perdido todo significado. «Los papeles del divorcio llegan mañana», Alejandro finalmente me habló, su tono profesional, como si estuviera dirigiéndose a un cliente difícil. «Ya hablé con mi socio. Puedes quedarte con la casa y el coche». Una risa amarga brotó de mi garganta. ¿Esa es tu forma de compensar 2 años de engaños? ¿Una casa y un coche? Carla. Su voz adoptó ese tono condescendiente que usaba con sus clientes más irracionales. Siempre ha sido la sensata. La práctica. Sabes que estas cosas pasan. El corazón... No, lo corté. El frío en mi voz me sorprendió incluso a mí. No te atrevas a justificar tu cobardía con romanticismo barato. Son perfectos el uno para el otro. 2 traidores que merecen exactamente lo que van a tener. ¿Y qué sería eso?, preguntó Beatriz.
todavía sonriendo con superioridad mientras acariciaba su vientre. Me levanté lentamente. La rabia inicial se había transformado en algo más frío, más calculado. Una calma glacial se apoderó de mí. Lo descubrirán. Al fin y al cabo, como dijiste, somos familia. Y la familia siempre salda sus cuentas. Subí a nuestra habitación, ahora solo mía, y comencé a revisar sus cosas. Cada cajón revelaba una nueva traición. Fotos escondidas, tarjetas de amor, recibos de hoteles. En su mesa de noche encontré un diario. Las páginas estaban llenas de planes, fechas, lugares de encuentro. No habían sido descuidados, habían sido deliberadamente crueles, disfrutando del engaño, riéndose de mi confianza ciega. En el fondo de su armario, una caja de zapatos guardaba más evidencia de su traición: tickets de cine, entradas de conciertos, pequeños recuerdos de su romance clandestino. Cada objeto contaba la historia de cómo mi hermana y mi marido se habían burlado de mí durante 2 años. Beatriz siempre había sido la favorita, la princesa de la familia que podía salirse con la suya sin consecuencias. Desde pequeña, había aprendido a manipular a todos con sus sonrisas y lágrimas. Ahora tendría su cuento de hadas: el marido perfecto, el bebé en camino, la vida que siempre había querido. Pero mientras organizaba las pruebas de su traición, una idea comenzó a tomar forma en mi mente. Tomé mi teléfono e hice 3 llamadas estratégicas. Primero, a mi banco para congelar las cuentas conjuntas. Segundo, al mejor abogado de divorcios de la ciudad. Y tercero, a un investigador privado que había conocido durante una auditoría. La noche caía sobre la ciudad mientras terminaba la última llamada. Desde la ventana de mi habitación, podía ver a Alejandro y Beatriz en el jardín, abrazados, probablemente celebrando su victoria. No sabían que esta no era una historia de amor triunfante. Era el principio de algo mucho más oscuro. Me miré en el espejo del tocador. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que se había despertado esta mañana. En sus ojos brillaba algo nuevo: determinación, venganza. La esposa perfecta había muerto. En su lugar, había nacido alguien más fuerte, más peligrosa. Tomé el anillo de bodas y lo dejé sobre la cómoda. Ya no lo necesitaría. El juego que estaba a punto de comenzar requería manos libres, y esta vez yo establecería las reglas. El investigador privado me miró con una mezcla de compasión y preocupación mientras deslizaba el sobre manila sobre su escritorio. Señora, ¿está segura de que quiere ver esto? 3 semanas habían pasado desde la confesión de Beatriz. 3 semanas de noches sin dormir, de fingir fortaleza frente a mi familia, de esquivar llamadas de amigos que querían saber cómo estaba. Pero ahora, sentada en esa oficina con olor a café viejo y cigarrillos, estaba a punto de descubrir que la traición era mucho más profunda de lo que imaginaba. «Muéstreme todo», respondí, mi voz firme. El investigador, un hombre canoso llamado Ramírez, asintió y comenzó a sacar fotografías del sobre. Su exmarido, no solo la engañaba con su hermana, hay más. Las fotos mostraban a Alejandro en situaciones comprometedoras con diferentes mujeres. Pero lo que realmente me heló la sangre fueron los documentos que siguieron. Encontramos irregularidades en las cuentas del bufete, grandes sumas de dinero desviadas a cuentas offshore, y mire quién aparece como beneficiaria de una de ellas. El nombre de Beatriz estaba allí, negro sobre blanco. Mi hermana pequeña, la profesora que supuestamente apenas llegaba a fin de mes, tenía una cuenta en las Islas Caimán con más de $2 millones. Hay más, continuó Ramírez sacando más papeles. Su hermana ha estado involucrada en los negocios turbios de Alejandro desde hace más tiempo del que pensábamos. ¿Recuerda el caso Monterreal? ¿La empresa que quebró misteriosamente el año pasado? Claro que lo recordaba. Había sido uno de los casos más sonados en el bufete. Una empresa familiar destruida por una serie de malas decisiones financieras. Alejandro había llevado el caso de la liquidación. Beatriz era profesora de los hijos del dueño, explicó Ramírez. Ella fue quien proporcionó la información interna que permitió a Alejandro manipular la situación. Una familia destruida para que ellos pudieran enriquecerse. Mi estómago se revolvió. No era solo una traición personal, era algo mucho más oscuro. Mi hermana y mi marido no solo me habían engañado, eran depredadores que destruían vidas por dinero. Pero hay algo más que debería ver. Ramírez dudó antes de sacar el último documento. Conseguimos acceso a los registros médicos de su hermana. El embarazo. Hay algo que no cuadra. Mis manos temblaron al tomar el papel, las fechas, los análisis. Todo indicaba que Beatriz ya estaba embarazada antes del periodo en que decía haber concebido con Alejandro. ¿Está diciendo que el bebé podría no ser de él? Es una posibilidad muy real, asintió Ramírez. Pero hay más. Su hermana ha estado visitando una clínica privada muy exclusiva.
el tipo de lugar que una profesora de escuela definitivamente no podría pagar por su cuenta. Las piezas empezaban a encajar. Empezaban el embarazo, el repentino anuncio, la prisa por el divorcio. ¿Era posible que Beatriz estuviera usando un embarazo de otro hombre para forzar a Alejandro a dejarme? Necesito que sigas investigando, dije, sacando mi chequera. Cada detalle, cada conexión, cada centavo que se hayan robado. Lo quiero todo. Ramírez asintió, pero su expresión se volvió seria. Señora, debe tener cuidado. Esta gente no son simples infieles, son peligrosos. Han destruido vidas sin pestañear. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. No más peligrosos que una mujer que no tiene nada que perder. Salí de la oficina con el sobre bajo el brazo, mi mente trabajando a toda velocidad. En el estacionamiento mi teléfono vibró con un mensaje de Beatriz. Cena familiar el domingo. Mamá quiere que vengas. Por los viejos tiempos. La audacia me dejó sin aliento. ¿Cena familiar? Después de todo lo que habían hecho, estaban tan seguros de su impunidad que ni siquiera intentaban ocultar su desprecio. Conduje hasta un café en el centro. Necesitaba pensar. El lugar estaba casi vacío, perfecto para organizar mis ideas. Mientras revisaba nuevamente los documentos, una conversación en la mesa de al lado llamó mi atención. ¿Viste lo que pasó con Monterreal? Una tragedia. El viejo se suicidó la semana pasada. Me congelé. ¿Suicidio? ¿El hombre cuya empresa Alejandro y Beatriz habían destruido se había quitado la vida? Dicen que lo perdió todo. La empresa, la casa, hasta el fondo para la universidad de sus hijos. La taza de café temblaba en mis manos. Ya no era solo sobre mí, sobre mi matrimonio destruido o mi orgullo herido. Era sobre justicia. Sobre detener a dos personas que se habían convertido en monstruos. Mi teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un correo del bufete de abogados rival más importante de la ciudad. Había enviado algunos documentos comprometedores de forma anónima la semana anterior y finalmente respondían: Estimada señora, nos gustaría discutir la información que nos proporcionó. ¿Podría reunirse con nosotros mañana? Respondí afirmativamente y guardé el teléfono. En la pantalla bloqueada, mi reflejo me devolvió la mirada. Ya no veía a la esposa ingenua que había sido, veía a una mujer con un propósito. Esa noche, mientras organizaba la evidencia en mi escritorio, recibí otro mensaje. Esta vez de mi madre. Hija, ¿vendrás el domingo? Beatriz tiene algo importante que anunciar. Claro que tenía algo que anunciar. Probablemente presumiría su embarazo, su amor perfecto, su vida perfecta construida sobre mentiras y traición. Pero yo también tenía algo que anunciar, y mi revelación haría que la suya pareciera insignificante. Tomé mi laptop y comencé a escribir un correo a los socios del bufete de Alejandro. Era hora de que supieran exactamente con quién estaban trabajando. Adjunté copias de los documentos más comprometedores, pero guardé las pruebas más damning para más tarde. Esto era solo el principio. Mientras escribía, una notificación apareció en mi pantalla. Era una foto de Beatriz en Instagram, presumiendo un anillo de compromiso carísimo. Cuando el amor verdadero triunfa, decía el pie de foto. Los comentarios estaban llenos de felicitaciones, de gente celebrando su historia de amor. Si supieran la verdad, si supieran sobre el dinero robado, las vidas destruidas, el embarazo sospechoso. Mi teléfono sonó. Era Ramírez. Señora, encontré algo más, algo grande. ¿Puede reunirse conmigo mañana temprano? ¿Qué encontraste? Por teléfono no. Pero digamos que su hermana tiene más secretos de los que pensábamos, y no todos involucran a su exmarido. Colgué y me recosté en mi silla, mirando la luna a través de la ventana. Beatriz siempre había sido la princesa de la familia, la niña mimada que podía salirse con la suya. Pero las princesas de los cuentos de hadas nunca tienen que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Era hora de cambiar eso. Era hora de mostrarles que habían subestimado a la hermana mayor, la esposa aburrida y predecible, porque mientras ellos celebraban su amor verdadero, yo estaba construyendo algo mucho más poderoso. Justicia. Y la justicia, como estaban a punto de descubrir, podía ser mucho más implacable que cualquier venganza. Su hermana trabajaba para él. La voz de Ramírez temblaba ligeramente mientras me mostraba las nuevas fotos. Eran imágenes de Beatriz entrando y saliendo de un edificio corporativo que conocía muy bien, la sede de Empresas Vega, el principal rival del bufete de Alejandro. Gabriel Vega, continuó Ramírez, mostrándome más documentos, el dueño de todo el imperio Vega. Beatriz era tutora de su hija. Y algo más. Las fotos siguientes me dejaron sin aliento. Mi hermana, en situaciones íntimas con Gabriel Vega. Las fechas en las fotografías coincidían con el periodo aproximado de su embarazo. El señor Vega es peculiar, explicó Ramírez. Le gusta mantener relaciones con las empleadas jóvenes de su empresa.
les da regalos caros, les promete ascensos. Pero cuando se aburre, las descarta. Completé, las piezas encajando en mi mente. ¿Y Beatriz? Fue diferente. Ella tenía información valiosa sobre los casos que llevaba el bufete de su marido. La usó para negociar. Mi cabeza daba vueltas. Beatriz no solo me había traicionado con Alejandro, había estado jugando un juego mucho más peligroso. El bebé que esperaba era de Gabriel Vega. ¿Lo sabía Alejandro? Hay más. Ramírez sacó un sobre nuevo. El señor Vega está interesado en conocerla. ¿A mí? ¿Por qué? Porque usted tiene algo que él quiere, la clave para destruir a Alejandro Montero y su bufete. La reunión con Gabriel Vega fue programada para esa misma tarde en su ático privado, mientras el ascensor subía al piso 40. Mi corazón latía con fuerza. Las paredes espejadas me devolvían el reflejo de una mujer diferente. Vestido negro ajustado, tacones altos, maquillaje impecable. Ya no era la esposa sumisa que Alejandro había abandonado. El ático era impresionante. Ventanales del piso al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Gabriel Vega estaba de pie junto a la ventana, una copa de whisky en la mano. Era mayor de lo que esperaba, pero tenía ese tipo de presencia que llenaba la habitación. Señora Montero. Su voz era profunda, cultivada, o debería decir, futura ex señora Montero. Carla está bien, respondí, aceptando la copa que me ofrecía. Carla sonrió estudiándome con interés. Sabe por qué está aquí, ¿verdad? Porque ambos queremos lo mismo. Ver caer a Alejandro Montero. Vega asintió, complacido con mi directa. Su hermana fue descuidada. Creyó que podía jugar con fuego sin quemarse. Ahora está embarazada y corre a los brazos de su exmarido, pensando que él la salvará. ¿El bebé es suyo? ¿Importa? Su sonrisa se volvió depredadora. Lo importante es que tengo pruebas de cada negocio sucio que su exmarido ha hecho en los últimos 5 años. Y usted tiene acceso a información que yo necesito. Me acerqué a la ventana, observando la ciudad que se extendía bajo nosotros. ¿Por qué debería confiar en usted? Porque a diferencia de su hermana, usted es inteligente. Sabe que en este juego necesita aliados poderosos. Se acercó, su perfume caro invadiendo mi espacio personal. Además, ¿no siente curiosidad por saber qué se siente estar del otro lado? ¿Ser quien tiene el poder? Lo miré a los ojos. Eran de un azul intenso, como el océano profundo. Peligrosos. Seductores. ¿Qué propone exactamente? Las siguientes 2 horas fueron una masterclass en destrucción calculada. Vega tenía un plan meticuloso para exponer cada negocio fraudulento de Alejandro, cada cliente estafado, cada centavo robado. Pero necesitaba algo que solo yo podía proporcionar: acceso a los archivos confidenciales del bufete. Alejandro nunca cambió las contraseñas, expliqué. Siempre fue demasiado arrogante para pensar que yo podría representar una amenaza. Los hombres como él siempre subestiman a las mujeres como usted. Vega sonrió, sirviéndome otra copa. Es su mayor debilidad. Mientras discutíamos los detalles del plan, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Beatriz. ¿Dónde estás? Mamá está preocupada. No respondiste sobre la cena del domingo. ¿Su hermana sabe que está aquí?, preguntó Vega, notando mi expresión. No, ella cree que estoy en casa, llorando por mi matrimonio destruido. Perfecto, manténgala en esa creencia. Beatriz puede ser impredecible cuando se siente amenazada. Algo en su tono me hizo mirarlo con más atención. ¿Qué no me está contando sobre ella? Vega suspiró, caminando hacia un gabinete elegante. Sacó una carpeta y me la entregó. Esto es lo que su hermana pequeña ha estado haciendo en los últimos 3 años. Le sugiero que se siente antes de leerlo. Las siguientes páginas me revelaron una Beatriz que no conocía. Extorsión, chantaje, manipulación. Mi hermana pequeña, la princesa de la familia, era una maestra en el arte del engaño. ¿Por qué me muestra esto? Porque necesito que entienda con quién está tratando realmente. Su mano rozó mi hombro suavemente. Esto no es solo sobre venganza, Carla. Es sobre justicia. Me estremecí bajo su toque. Había algo magnético en este hombre, algo peligrosamente atractivo. ¿Era así como Beatriz había caído en su red? ¿Y qué hay de usted?, pregunté apartándome ligeramente. ¿Por qué ayudarme realmente? Su risa fue suave, casi íntima. Digamos que tengo mis propios motivos para querer ver a Alejandro Montero destruido, y encuentro refrescante su determinación. El sol comenzaba a ponerse, bañando el ático en tonos dorados. Me acerqué nuevamente a la ventana, consciente de su mirada sobre mí. La ciudad parecía diferente desde aquí arriba, más pequeña, más manejable. ¿Entonces?, preguntó Vega, parado ahora tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. ¿Está dentro? Pensé en Alejandro y Beatriz,
probablemente cenando en este momento en algún restaurante caro, celebrando su amor verdadero. Pensé en todas sus mentiras, sus traiciones, las vidas que habían destruido. «Estoy dentro», respondí, girándome para enfrentarlo, pero con una condición. «¿Cuál? Cuando todo termine, quiero que sepan exactamente quién los destruyó. Quiero que entiendan que fue la esposa aburrida, la hermana mayor predecible, quien les quitó todo». Su sonrisa se ensanchó, depredadora y apreciativa. «Me gusta cómo piensa, Carla. Creo que usted y yo haremos un equipo excelente». Mientras el ascensor bajaba, revisé mi teléfono. Otro mensaje de Beatriz. «Alejandro y yo queremos compartir una noticia especial en la cena. Por favor, ven. Por los viejos tiempos». Sonreí mientras escribía mi respuesta. «Por supuesto, hermanita. No me lo perdería por nada del mundo». Lo que Beatriz no sabía era que yo también tenía noticias para compartir, y las mías cambiarían el juego para siempre. La cena familiar empezó exactamente como esperaba, con Beatriz siendo el centro de atención. Mi hermana pequeña resplandecía en su vestido de diseñador, presumiendo su anillo de compromiso y su pequeña barriga de embarazada. Mamá no paraba de llorar de felicidad, mientras papá brindaba por la nueva familia. Me mantuve en silencio, observando el espectáculo desde mi rincón de la mesa. Nadie parecía notar que mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía mi copa de vino, ni que mi sonrisa no llegaba a mis ojos. Estaban demasiado ocupados celebrando el amor verdadero que había destruido mi matrimonio. «Y la boda será en primavera», anunció Beatriz, su mano entrelazada con la de Alejandro. «Justo cuando nazca el bebé. Es tan romántico», suspiraba mamá, completamente ciega a la crueldad de la situación. Mi teléfono vibró discretamente en mi bolso. Era un mensaje de Gabriel. «Todo está listo. Cuando quieras». Alejandro se levantó para hacer un brindis, su rostro radiante de falsa felicidad. «Quiero agradecer a todos por su apoyo. Sé que nuestra historia no empezó de la manera más convencional. ¿Te refieres a engañar a tu esposa con su propia hermana?». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. «Carla», advirtió mi madre, «no es el momento». «¿No? ¿Cuándo es el momento, mamá? ¿Cuándo van a preguntar por qué su hija mayor fue traicionada por su propia familia? Por favor». Beatriz puso su mejor cara de víctima. «No hagas una escena». Pensé que ya lo habías superado. Saqué mi teléfono y presioné enviar. En algún lugar de la ciudad, docenas de correos electrónicos estaban siendo entregados simultáneamente a los socios del bufete de Alejandro. «Tienes razón, hermanita. Lo superé. De hecho, tengo mis propias noticias para compartir». El teléfono de Alejandro comenzó a sonar insistentemente. Lo ignoró al principio, pero cuando vio el número de su socio principal, su rostro palideció. «Discúlpenme un momento». Se levantó apresuradamente de la mesa. Lo observé salir al jardín, sabiendo exactamente lo que estaba por escuchar. Todas las pruebas de sus negocios fraudulentos, cada documento que probaba sus robos y estafas, estaban ahora en manos de la junta directiva del bufete. «¿Qué hiciste?». Beatriz me miraba con una mezcla de sospecha y miedo. «¿Yo? Nada. Solo estoy sentada aquí, siendo la aburrida y predecible Carla». Los gritos de Alejandro comenzaron a filtrarse desde el jardín. «¿Cómo es posible? Esos archivos estaban encriptados». Beatriz se levantó bruscamente de la mesa, su mano protegiendo instintivamente su vientre. Cuando pasó junto a mí, susurré solo para que ella escuchara. «Por cierto, Gabriel te manda saludos». Se congeló. El color abandonó su rostro tan rápidamente que pensé que se desmayaría. «¿Tú, cómo?». «Sorprendida, hermanita. ¿Creíste que eras la única que podía jugar este juego?». Alejandro volvió a entrar, su rostro desencajado. «Tenemos que irnos. Ahora». «Pero el postre…», comenzó mi madre. «¡Ahora!», rugió él, haciendo que todos en la mesa se sobresaltaran. Mientras la feliz pareja se apresuraba hacia la salida, mi teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de Ramírez con un video adjunto. Lo reproduje en volumen bajo. Era Alejandro en una suite de hotel, pero no con Beatriz. La mujer del video era una de las socias junior del bufete. «¿Quieres que lo envíe?», preguntó Ramírez. «Todavía no», respondí. «Esperemos a que lleguen a casa». La cena familiar terminó en caos, con mis padres confundidos y preocupados. Me despedí tranquilamente, prometiendo llamar al día siguiente. En el auto, mientras conducía hacia el ático de Gabriel, recibí una llamada de Beatriz. «¿Qué le hiciste a Gabriel?». Su voz temblaba. «¿Cómo lo convenciste?». «Yo no hice nada, hermanita. Él solo me mostró quién eres realmente. Por cierto, ¿Alejandro sabe que el bebé podría ser de Gabriel?». El silencio al otro lado de la línea fue toda la respuesta que necesitaba. «Eres una víbora», siseó finalmente. «Aprendí de la mejor», respondí antes de colgar. Gabriel me esperaba con una copa de champaña. «¿Cómo fue la cena familiar?». «Explosiva», sonreí, aceptando la copa. «¿Cómo reaccionaron los socios?». «Mejor de lo que esperábamos. Ya han convocado una reunión de emergencia para mañana».
Alejandro será expulsado del bufete antes del mediodía. Me acerqué a la ventana, observando las luces de la ciudad. En algún lugar allá abajo, mi hermana y mi ex marido estaban viendo su mundo perfecto desmoronarse. ¿El video?, preguntó Gabriel, parándose detrás de mí. Lo guardaremos para mañana. Dejemos que Beatriz pase la noche preguntándose qué más sabemos. Sus manos se posaron suavemente en mis hombros. Eres más despiadada de lo que pensé. No has visto nada todavía, respondí, girándome para enfrentarlo. Esto es solo el principio. Mi teléfono sonó nuevamente. Era un mensaje de texto masivo de Beatriz a toda la familia. Perdí al bebé. El estrés fue demasiado. Carla, esto es tu culpa. Sentí un momento de duda, un destello de la hermana mayor que solía ser. Pero entonces recordé todas sus mentiras, todas sus traiciones. ¿Estás bien?, preguntó Gabriel, notando mi expresión. Perfectamente, respondí, bloqueando el teléfono. ¿Sabes qué es lo gracioso? Ella realmente cree que esto es lo peor que puede pasar. ¿No lo es? Ni siquiera cerca, sonreí, tomando un sorbo de champán. Mañana es cuando realmente empieza la diversión. En ese momento, mi teléfono vibró con una notificación de email. Era del laboratorio médico que había contratado para analizar las muestras de ADN que había recolectado discretamente. Los resultados están listos, anuncié. ¿Quieres apostar quién es realmente el padre del bebé? Gabriel sonrió, su expresión depredadora reflejando la mía. Creo que mañana será un día muy interesante para la familia. Oh, no tienes idea, respondí, abriendo el email. No tienes ni idea. Los resultados del laboratorio brillaban en la pantalla de mi teléfono como una sentencia. Probabilidad de paternidad, 99.9%. El nombre que aparecía como padre no era ni Alejandro ni Gabriel, era Roberto Méndez, el prometido que Beatriz había dejado 3 años atrás para perseguir sus sueños en la ciudad. Interesante, murmuró Gabriel, leyendo por encima de mi hombro. Tu hermana es aún más calculadora de lo que pensaba. El rompecabezas finalmente se completaba. Beatriz no había perdido al bebé por el estrés. Probablemente nunca hubo un bebé. Las fechas, las mentiras, todo había sido una elaborada manipulación para forzar a Alejandro a dejarme. Mi teléfono sonó. Era Ramírez. Señora, encontré algo más. Su hermana ha estado haciendo transferencias regulares a una cuenta en Uruguay. El titular es Roberto Méndez. ¿Cuánto? Millones. Parece que han estado en contacto todo este tiempo. Cerré los ojos recordando. Roberto había sido el primer amor de Beatriz, su novio de la universidad. Todos pensamos que se había ido a Uruguay después de que ella lo dejara. Ahora entendía que nunca se habían separado realmente. También hay esto, continuó Ramírez. Encontré correos electrónicos entre ellos. Han estado planeando esto durante años. Usar a Alejandro, conseguir su dinero y luego desaparecer juntos. Completé. El cuento perfecto. Gabriel se sirvió otra copa. ¿Qué piensas hacer? Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. Necesitamos hablar, es importante. La trampa está lista, sonreí. Es hora del acto final. Nos encontramos en un café discreto en el centro. Alejandro parecía destrozado. Ojeras profundas, ropa arrugada, la sombra de varios días sin afeitar. El poderoso abogado que una vez fue se había desvanecido. Los socios me expulsaron. Comenzó sin preámbulos. Están iniciando una auditoría completa. Podría ir a la cárcel. ¡Qué tragedia!, comenté, revolviendo mi café con falsa indiferencia. Carla, sé que fuiste tú. No sé cómo, pero sé que estás detrás de todo esto. ¿Y qué si lo estoy? Se inclinó hacia adelante, desesperado. Necesito tu ayuda. Beatriz, ella no es quien pensaba. He descubierto cosas, mentiras. Como que el bebé no era tuyo, interrumpí suavemente. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿O que ha estado en contacto con Roberto todo este tiempo? Como deslicé un sobre manila sobre la mesa. Aquí está todo. Los correos electrónicos, las transferencias, las pruebas de ADN. Tu amor verdadero te ha estado usando, Alejandro. Eras solo un peón en su juego. Sus manos temblaban mientras revisaba los documentos. Vi el momento exacto en que su mundo terminó de desmoronarse. Ella, ¿todo fue una mentira? No todo, sonreí sin humor. Tu traición fue muy real. Tu crueldad también. Carla, yo... No, lo corté. No intentes disculparte ahora. Es demasiado tarde. ¿Qué vas a hacer? ¿Yo? Nada. Ya está hecho. En este momento, los socios del bufete están recibiendo pruebas de todos tus negocios fraudulentos. La policía financiera también. ¡Oh! Y Roberto está recibiendo un dossier muy interesante sobre las actividades extracurriculares de Beatriz con Gabriel. Como si fuera una señal, mi teléfono vibró con un mensaje de Beatriz. Necesitamos hablar. Es urgente. Debe haber recibido la llamada de Roberto, comenté.
mostrándole el mensaje a Alejandro. ¿Quieres saber qué más descubrí sobre tu perfecta Beatriz? Las siguientes 2 horas fueron una cascada de revelaciones. Cada mentira, cada manipulación, cada traición quedó expuesta. Alejandro escuchaba en silencio, su rostro cada vez más pálido. ¿Por qué me muestras todo esto?, preguntó finalmente. Porque quiero que entiendas exactamente lo que perdiste. No solo un matrimonio, no solo una carrera. Perdiste tu dignidad por una mujer que nunca te amó, que solo te usó como parte de su plan. Me levanté para irme, pero me detuvo. Espera, ¿cómo lo descubriste todo? Porque a diferencia de ti, yo sí presté atención. Mientras tú estabas ocupado admirando tu reflejo en los ojos de Beatriz, yo estaba aprendiendo a jugar el juego. Salí del café sintiéndome más ligera. En el auto, otro mensaje de Beatriz. Roberto lo sabe todo. Me va a dejar. Por favor, ayúdame. La ironía me hizo reír. La princesa perfecta, la manipuladora maestra, ahora suplicaba mi ayuda. Gabriel me esperaba en su ático. ¿Cómo fue? Perfecto, respondí, aceptando la copa que me ofrecía. ¿Los documentos? Enviados. La policía financiera los tendrá mañana a primera hora. Me acerqué a la ventana, observando la ciudad que se extendía bajo nosotros. En algún lugar allá abajo, Alejandro y Beatriz estaban viendo sus vidas perfectamente planeadas desmoronarse. ¿Sabes qué es lo más irónico?, comenté. Ellos realmente creyeron que yo era la débil, la predecible, la que se quedaría llorando en un rincón. Gabriel se acercó, su presencia sólida detrás de mí. ¿Y ahora? Ahora, sonreí, girándome para enfrentarlo. Es cuando realmente empieza lo divertido. Mi teléfono vibró una última vez. Era un mensaje de mamá. Beatriz está destrozada. ¿Qué has hecho? Lo que ella me enseñó, susurré para mí misma. Jugar para ganar. La noche caía sobre la ciudad, y con ella, las últimas piezas de mi venganza se ponían en su lugar. Mañana, cuando los periódicos publicaran la historia del prestigioso abogado corrupto y su amante manipuladora, cuando las investigaciones policiales comenzaran, cuando todas las mentiras salieran a la luz, entonces, solo entonces, mi venganza estaría completa. Pero por ahora, me permití disfrutar de la vista, del champán y de la dulce satisfacción de saber que finalmente, después de tanto tiempo, la justicia había llegado. Y había llegado a través de las manos de la última persona que esperaban, la aburrida y predecible Carla. ¿Lista para el gran final?, preguntó Gabriel. Oh, cariño, sonreí, mis ojos brillando con anticipación. No tienes idea de lo que viene después. 3 años pueden cambiar muchas cosas. Mientras observaba la portada del periódico en mi iPad, una sonrisa se dibujó en mis labios. El titular era conciso pero devastador. Ex abogado Alejandro Montero sentenciado a 8 años de prisión por fraude. La foto que acompañaba el artículo mostraba a un hombre muy diferente del arrogante abogado que una vez fue mi esposo. Alejandro parecía envejecido, derrotado, su traje caro reemplazado por ropa simple y arrugada mientras los oficiales lo escoltaban fuera del juzgado. ¿Satisfecha? La voz de Gabriel me sacó de mis pensamientos. Estábamos desayunando en la terraza de su ático. Ahora nuestro ático. Más que satisfecha, respondí, sirviéndome más café. ¿Sabías que Beatriz intentó contactarme ayer? ¿Después de todo este tiempo? Asentí, recordando el mensaje desesperado que había recibido. Mi hermana, la otrora princesa de la familia, ahora vivía en un pequeño apartamento en las afueras, trabajando como cajera en un supermercado. Su plan perfecto se había desmoronado espectacularmente. Roberto, su supuesto amor verdadero, la había abandonado en cuanto supo que ella había estado manipulando a todos. El dinero que habían estado acumulando desapareció misteriosamente de sus cuentas, cortesía de algunos contactos de Gabriel en el sistema bancario internacional. ¿Qué quería?, preguntó Gabriel, aunque su sonrisa sugería que ya lo sabía. Lo de siempre, segunda oportunidad. Somos familia después de todo. El término familia había adquirido un sabor amargo en mi boca. Después de que toda la verdad salió a la luz, los fraudes de Alejandro, las manipulaciones de Beatriz, el falso embarazo, mis padres finalmente abrieron los ojos, pero era demasiado tarde. ¿Le respondiste? No. Tomé un sorbo de café, disfrutando del momento. Aunque tengo que admitir que es tentador verla suplicar. Los últimos 3 años habían sido una lección de paciencia y precisión. Después de exponer los negocios fraudulentos de Alejandro, las investigaciones policiales habían revelado una red de corrupción mucho más profunda de lo que incluso yo esperaba. Cada nueva revelación era un clavo más en el ataúd de su reputación. Beatriz había intentado salvarse, por supuesto. Primero trató de negar todo. Luego intentó culpar a Alejandro.
Finalmente, intentó presentarse como otra víctima de sus manipulaciones, pero tenía demasiada evidencia en su contra. El golpe final había llegado 6 meses atrás, cuando los correos electrónicos entre ella y Roberto salieron a la luz. La verdad sobre el falso embarazo, los planes para estafar a Alejandro, todo quedó expuesto. La dulce maestra que había seducido al exitoso abogado por amor resultó ser una estafadora calculadora. Tu madre llamó la semana pasada, comentó Gabriel casualmente. Quiere que vayas a la cena de Navidad. Reí sin humor. Después de 3 años, después de defender a Beatriz todo este tiempo, dice que han aprendido la lección, que te extrañan. Me levanté y caminé hasta el borde de la terraza. La ciudad se extendía bajo nosotros, brillante y prometedora. En estos 3 años, mi vida había dado un giro completo. De ser la esposa abnegada y traicionada, me había convertido en la CEO de una de las divisiones de Empresas Vega. Mi relación con Gabriel había evolucionado de una alianza estratégica a algo más profundo, más real. ¿Sabes qué es lo más irónico? Dije, sintiendo sus brazos rodearme por detrás. Ellos realmente creen que fui demasiado dura, que mi venganza fue excesiva. ¿Y no lo fue? Me giré para mirarlo. ¿Recuerdas lo que encontramos en los archivos de Alejandro? ¿Las familias que destruyó con sus fraudes? ¿Los ancianos que perdieron sus ahorros? ¿Los niños que se quedaron sin futuro? Gabriel asintió. Habíamos pasado meses desenredando la red de mentiras y estafas. Cada nuevo descubrimiento era más horrible que el anterior. ¿Y Beatriz? Continuó. ¿Las otras personas que estafó antes de Alejandro? ¿Los otros hombres que manipuló? Lo sé. Besó mi frente suavemente. Solo quiero asegurarme de que estés en paz con todo. Lo estoy, respondí con sinceridad. Por primera vez en mi vida, realmente lo estoy. Mi teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de María, mi antigua asistente en el bufete de Alejandro, ahora una de mis ejecutivas de confianza. Necesitas ver esto. El enlace que adjuntó llevaba a una publicación en redes sociales. Era Beatriz, luciendo mucho mayor de lo que sus 32 años sugerían, parada frente a un pequeño apartamento. El texto era largo, una confesión pública de todos sus errores, una súplica de perdón, un intento desesperado de limpiar su nombre. Patético, murmuré. ¿Qué vas a hacer? Bloqueé el teléfono y me giré hacia Gabriel con una sonrisa. Nada. Ese capítulo de mi vida está cerrado. Pero el universo tenía otros planes. Esa tarde, mientras salía de una reunión, me encontré cara a cara con Beatriz en el lobby del edificio. Se veía tan diferente de la mujer segura y arrogante que había sido. Su ropa barata, su maquillaje excesivo tratando de ocultar las ojeras, su postura derrotada, era la viva imagen de alguien que lo había perdido todo. Carla, su voz temblaba. Por favor, solo 5 minutos. Los guardias de seguridad se movieron para interceptarla, pero los detuve con un gesto. Está bien, dije. Mi voz fría y controlada. 5 minutos. La llevé a una pequeña sala de conferencias. Se sentó nerviosamente, jugando con el asa desgastada de su bolso de imitación. «Te ves bien», comenzó, claramente incómoda. «El éxito te sienta bien». «¿Qué quieres, Beatriz?» «Yo necesito trabajo. Cualquier cosa. No puedo seguir así, Carla. Nadie me contrata cuando googlea mi nombre». «¿Y eso es mi culpa?» «No», se apresuró a decir. «No, por supuesto que no. Es mi culpa. Todo fue mi culpa». La observé en silencio. ¿Cuántas veces había soñado con este momento? ¿Cuántas veces había imaginado a mi hermana pequeña, la favorita, la princesa, suplicando por mi ayuda? Alejandro va a prisión, continuó. Roberto me dejó sin nada. Mamá y papá apenas me hablan. Yo no tengo a nadie más. ¿Y crees que yo soy tu última opción? ¿La hermana aburrida y predecible que siempre arreglaba tus desastres? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, arruinando su maquillaje barato. Sé que no lo merezco. Sé que fui un monstruo contigo. Pero eres mi hermana. ¿Ahora soy tu hermana? Mi voz era cortante como el hielo. ¿No cuando destruiste mi matrimonio? ¿No cuando te burlabas de mí con Alejandro? ¿No cuando planeabas estafarme junto con él? ¿Sabes qué es lo más triste, Beatriz? Que realmente te amaba. Eras mi hermana pequeña. Te protegí, te apoyé, celebré tus logros. Y tú me traicionaste de la peor manera posible. Se levantó abruptamente, extendiendo sus manos en un gesto suplicante. Por favor, he cambiado, he aprendido mi lección. Solo necesito una oportunidad. Como la oportunidad que le diste a la familia Monterreal. ¿O a los otros que estafaste antes de Alejandro? Su rostro palideció. ¿Cómo creíste que no lo sabía todo? ¿Que no había investigado cada aspecto de tu vida? Oh, hermanita, sigues subestimándome. En ese momento, Gabriel entró en la sala.
Su presencia imponente hizo que Beatriz retrocediera instintivamente. «Tu tiempo se acabó», dijo él suavemente, pero con autoridad. Beatriz me miró una última vez, sus ojos suplicantes. «Carla, por favor». Me levanté, alisando mi falda con calma. «Adiós, Beatriz, esta vez para siempre». Mientras los guardias la escoltaban fuera del edificio, Gabriel me abrazó por detrás. «¿Estás bien?» «Perfectamente», respondí, y lo decía en serio. ¿Sabes? Durante años pensé que la venganza sería lo que me haría sentir completa, pero no fue la venganza. Fue descubrir quién soy realmente cuando dejé de vivir a la sombra de otros. Esa noche, mientras cenábamos en nuestro restaurante favorito, recibí un último mensaje de Beatriz. «Siempre serás mi hermana, aunque me odies, y siempre lamentaré haberte lastimado». Lo leí en voz alta a Gabriel, que me observaba con curiosidad. «¿Le crees?», preguntó. «No importa», respondí, bloqueando el teléfono. Su arrepentimiento llega 3 años tarde. Además, ya no soy la misma persona que ella lastimó. Levantó su copa en un brindis. «Por la nueva Carla, por la verdadera Carla», corregí sonriendo. «La que siempre estuvo ahí, esperando su momento». El camarero llegó con una botella de champán, cortesía de la casa, señora Vega. Por su reciente nombramiento como CEO, Gabriel sonrió con orgullo. «¿Ves? Al final, ellos te hicieron un favor. Te obligaron a convertirte en quien realmente eras». «No», corregí suavemente. «Yo me convertí en quien soy. Ellos solo cometieron el error de subestimarme». Mientras observábamos la ciudad desde nuestra mesa, pensé en todo lo que había cambiado. Alejandro, el brillante abogado, ahora enfrentaba años en prisión. Beatriz, la princesa de la familia, trabajaba como cajera y vivía en un apartamento diminuto. Y yo, la aburrida y predecible Carla, me había convertido en una de las ejecutivas más poderosas de la ciudad. La vida tiene una manera curiosa de equilibrar las cosas. A veces, la traición más dolorosa puede ser el catalizador para tu mayor transformación. Y a veces, la mejor venganza no es destruir a tus enemigos, sino convertirte en alguien que ellos nunca imaginaron que podrías ser. ¿Un último brindis?, propuso Gabriel. Levanté mi copa, el diamante de mi anillo de compromiso brillando bajo las luces de la ciudad, por los finales felices inesperados, y por las segundas oportunidades, añadió él, que nos permiten encontrar el amor verdadero donde menos lo esperamos. Sonreí pensando en la ironía. Beatriz y Alejandro habían destruido mi vida buscando su amor verdadero, y en el proceso me habían llevado directamente al mío. La venganza es un plato que se sirve frío, dicen. Pero la verdadera satisfacción no viene de la venganza en sí, sino de la persona en la que te conviertes mientras la planeas. ¿Y yo? Yo me había convertido exactamente en quien necesitaba ser. El resto, como dicen, es historia.